Ya. Nosotros ya vimos cómo hemos visto dos diagramas, contexto y el modelo de dominio. Básicamente, el primero nos sirvió para establecer los límites de nuestro sistema, ya, para saber qué cosas tengo que proveer y qué cosas podría necesitar de mi entorno. Luego fuimos como viendo específicamente el contexto del dominio de nuestro negocio. Y ya fue apareciendo el modelo de dominio. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer algo que se llama historias de usuario. ¿Por qué son importantes las historias de usuario? Porque nosotros sabemos que existen requisitos. ¿Ya? Sabemos que nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos funcionales, y también están los no funcionales, como vimos en la primera clase. Y el sistema, hay cosas que el sistema tiene, debe o debería hacer, ¿cierto? Los funcionales. Pero yo necesito poder comunicarlos de alguna manera. Comunicarlos porque eh, hay gente que tiene que construir ese software y gente que necesita de ese software. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo entre lo que lo vamos a hacer versus lo que lo necesitan. Tenemos que ponernos de acuerdo respecto a cuáles son los requisitos que existen. ¿Ya? Por eso hablamos que se necesita comunicar. ¿Ya? En la práctica van a existir varios instrumentos que nos van a ver ayudar a poder comunicar esos requisitos. ¿Ya? Necesitamos poder establecer esa conversación entre ambos. ¿Ya? Necesitamos comunicar los requisitos desde el negocio, quien necesita el software, hacia el equipo de desarrollo, quien lo construye. ¿Ya? Nosotros somos, o vamos a ser, en teoría, el equipo de desarrollo, quienes vamos a construir. Y vamos a tener un cliente que va a necesitar un software. ¿Ya? Entonces nos va a comunicar requisitos y nosotros vamos a tener que tomar esos requisitos y traducirlos en un sistema. ¿Ya? El problema que esa comunicación entre quien lo necesita y quien necesita construir lo que somos nosotros no es tan sencilla. Pueden haber problemas. ¿Ya? Problema en el sentido de que hay que pensar que podemos venir de dos mundos distintos, ellos nos pueden decir las cosas de una forma, nosotros las podemos entender de otra. Entonces necesitamos alguna forma de poder sentarnos, poder comunicar las cosas y ponernos de acuerdo respecto a qué es lo que necesita, yo entender qué es lo que necesita y ellos entender bien qué es lo que nosotros vamos a construir, ¿ya? Para que podamos estar los dos alineados. Y esto, por eso dice aquí cliente desarrollador y otras personas internas que son los stakeholders, que podrían ser otras personas quizás también interesadas en nuestro proceso de desarrollo. Ahora hay que entender que los proyectos son dinámicos también. Por lo tanto, pueden ir surgiendo nuevas ideas a medida que va avanzando el proyecto. Esas nuevas ideas se pueden traducir en nuevos requisitos, en nuevos requerimientos que nosotros de alguna forma vamos a tener que ir incorporando o modificando los que ya existen. Entonces recuerden que esto es los proyectos son como, en general, no voy a decir todos, pero en la práctica la gran mayoría son como bien dinámicos. Por lo tanto, estos requerimientos van a ir cambiando. Quien necesita el software podría ir cambiando las necesidades respecto a lo que necesita. Y eso afecta a quienes lo construimos, de que vamos a tener que ir tomando esos requerimientos cambiantes en el fondo, ¿ya? Pues se dice, van apareciendo nuevas ideas. Otra cosa de por qué es importante poder escribir o tener claridad respecto a los requisitos y el poder tener como un instrumento con el cual poder como eh, materializarlos de alguna forma en el sentido de poder leerlos, de poder comunicarlos, es que nosotros necesitamos estimarlos. Pero necesitamos saber cuánto nos vamos a demorar en construir algo, ¿cierto? Pero para eso necesitamos tener medidas como más chiquititas. Yo no te puedo, no es fácil para mí decirte cuánto me voy a demorar en construir todo un sistema, porque yo, por ejemplo, no sabría cuáles son todas las funcionalidades que tendría un sistema a priori. Si yo descompongo eso a nivel de las funcionalidades que se tiene que construir, yo podría empezar a identificar cuáles son más difíciles unas de las otras, cuáles deberían tomar más esfuerzo unas de las otras, ¿ya? Y con eso yo podría ir tomando decisiones. ¿Por qué? Porque estimar no es simple, ¿ya? Y nunca va a ser simple. Por más, uno cuando tiene más experiencia, podríamos decir que se equivoca menos, ¿ya? O el error es más bajo. Cuando uno recién parte, se equivoca harto en estimar, ¿ya? Es un poquito lo que nos va a ir pasando. Ahora, ¿cómo yo puedo tener como un artefacto en el fondo que me ayude a poder tomar los requerimientos y traducirlos en algo? Existen varias formas, ¿ya? La gracia de estas formas es que nos van a servir y van a tener como distintas ventajas, pero en el fondo nos sirven para poder comunicarnos con nuestros clientes, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos es especificar los requerimientos. En el fondo, nosotros fuimos, conversamos, analizamos documentación, quizá iteramos en dibujitos, en una pizarra con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que tomar eso y poder traducirlo en algo. ¿Para qué?
para decirle a mi equipo, en el fondo, oiga equipo, esto es lo que tenemos que hacer, y también decirle a nuestro cliente, oiga cliente, esto es lo que vamos a hacer. ¿Están de acuerdo? Sí, ya, nosotros ahora lo construimos. Ya, en el fondo eso es lo que estamos tratando de hacer. No es un contrato en el fondo, ¿por qué? Porque los requerimientos, insisto, podrían ir apareciendo nuevos requerimientos, pero al menos solo necesitamos algo respecto al cual poder conversar. Podría ser, voy a inventar, que un cliente nosotros le presentemos esto es lo que vamos a hacer, no, y te haga observaciones, y por lo tanto tengamos como que iterar un poquito esa documentación, ya podamos tener, iterar un poquito la forma en que escribimos este requerimiento. También puede pasar, ya, que es un poco lo que nos va a ir pasando en los proyectos. Mejor vamos a hacer nuestra primera versión de una historia de usuario y va a requerir cambio, ¿ya? Y eso es normal, no hay como que deprimirse porque a lo mejor la primera historia de usuario que hice no quedó perfecta. Es normal, ¿ya? Van a requerir iteraciones como para ir puliendo. Ahora, ¿cómo especificar requerimientos? Existen varias formas, ¿ya? La primera de estas formas es poder usar requisitos puros, que se dice propiamente tal. Si ustedes se fijan, aquí es como una ficha, ¿ya? Y esta ficha lo que indica básicamente es la operación del sistema, ¿ya? Y esto tiende a lo que se llama una documentación detallada. Si ustedes se fijan, por ejemplo, dice especificación del requerimiento. Se requiere que el sistema muestre un mensaje informativo en forma permanente en la bandeja de entrada del ciudadano poseedor de una mascota PPP, ¿ya? Esto de acá es una especificación súper detallada, perdón, de un requerimiento funcional de un sistema, ¿ya? Entonces nosotros podemos representarlo como un listado de estas fichas de requerimientos puros, ¿ya? Y construir en base a estos requerimientos puros. Esa es una forma que hay. Otra forma de hay son las llamadas casos de uso, ¿ya? Los casos de uso tienen un enfoque distinto porque ellos ven la interacción entre el usuario y el sistema. Al igual que los requisitos puros o el listado de requerimientos, se centran en una documentación que es más detallada. Si ustedes se fijan acá, dice acción de los actores y respuesta del sistema. En este caso dice, comienza cuando el paciente oprime el botón registrar. ¿Qué hace el sistema? Responde. El sistema despliega un formulario para que el paciente ingrese en root. ¿Ya? Es la respuesta que tiene el sistema ante un accionar de un usuario. ¿Ya? Usuario, respuesta del sistema. Esos son los casos de uso. Son otras formas alternativas que nosotros tenemos, pero también tienen una documentación más detallada. De hecho, aquí uno ve esta ficha y se nota que es bastante detallada. Nosotros vamos a trabajar con otra técnica, y ustedes van a tener que utilizar otra técnica durante este curso que se llama las historias de usuario, ¿ya? Que tienen un enfoque distinto. De hecho, se va a centrar en otro punto, ¿ya? Se centra básicamente en aquellas cosas que proporcionan un valor al usuario, ¿ya? Por eso su nombre es una historia del usuario. Se centran en eso, cuál es el valor que tiene el usuario o cuál es el valor del usuario de esta funcionalidad, ¿ya? Estas se enfocan en requisitos funcionales. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con funcionalidades del sistema, requisitos funcionales, ¿ya? Acuérdense de la primera clase y está también ese material ahí para que lo repasen, ¿ya? Y como les decía, se basa en objetivos del usuario, por eso su nombre. Los usuarios interactúan con el sistema para poder lograr estos objetivos. Lo que nosotros queremos con la historia de usuario es identificar estos objetivos. No vamos a decir cuál es la respuesta exacta del sistema ni cómo el sistema lo va a hacer, ¿ya? Pero yo quiero identificar esto, cuál es el objetivo del usuario. El cómo se implementa va a ser parte de otro tema, de otra discusión, de otra conversación. Ya, pero este es nuestro norte, el valor, la importancia que tiene para el usuario. ¿Ya? Y generalmente esto se centra con procesos ágiles y formas iterativas de trabajar. Dice que fomenta la comunicación, ¿por qué? Ahí vamos a ver cuál es su estructura, que va a hacer que en el fondo tengamos que seguir como conversando de ella. Se pueden hacer de varias formas también, ¿ya? Lo podemos hacer como planillas, como aquí aparece. Podemos utilizar algunos sistemas, como acá aparecen, pero lo importante es su estructura, ¿ya? Y su norte. La estructura nos va a permitir que nos enfoquemos en las necesidades propias del usuario. ¿Ya? En este caso dice, yo como ejecutivo de operaciones quiero poder ingresar la relación del holding para luego esta información ser utilizada en el producto multinombre. Si ustedes se fijan, lo que yo estoy diciendo es que como un usuario, yo quiero algo, quiero realizar algo, pero ¿para qué lo quiero realizar? Para obtener cierto valor desde el punto de vista del negocio. No he dicho qué pasa por detrás, no he dicho cómo va a responder el sistema, ni cómo el sistema va a poder lograr eso, ¿ya? Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy identificando es la necesidad del usuario. Ahora, ¿por qué fomenta la comunicación? Porque después nosotros como equipo vamos a tener que tomar esto
y decir, bueno, ¿cómo lo implementamos? ¿Ya? Por eso que no son una documentación detallada de algo, ¿ya? No ven la respuesta del sistema, como en los dos casos anteriores. Así que ojo con ese detalle. Algunas precauciones respecto a las historias de usuario. Dice que debe ser completa y lo suficientemente grande. Y aquí empezamos como una cosa que es como se puede ver como un poco contexto. Dice, completa y lo suficientemente grande para proporcionar valor al usuario, pero a su vez tiene que ser lo suficientemente pequeña para ser abordada en una iteración. Y puede decir que estamos siendo un poco contradictorio. ¿Cuál es la esencia de esto? Es que nosotros, en el fondo, la historia de usuario tiene que tener valor para nuestros usuarios, pero tiene que también permitirnos a nosotros poder trabajar. ¿A qué me refiero con eso? Yo no puedo hacer una historia de usuario que diga como yo como usuario quiero eh, poder comprar, porque en el fondo yo quiero comprar cosas, ¿ya? Y es un sistema de compra en línea. En el fondo estoy tratando de hacer todo el sistema en una historia de usuario. No me sirve, tiene que ser mucho más acotada. Pero tampoco puede ser cosas tan chiquititas que sean como yo como usuario quiero apretar un botón porque no, porque ahí me estoy yendo como al detalle de la implementación. Entonces uno tiene que buscar ese equilibrio, tienen que ser cosas que le den valor al usuario, pero que también sean lo suficientemente útiles para yo poder trabajarlas, ¿ya? Y deben estar centradas en el usuario, de ahí su nombre, ¿ya? Generalmente uno se siente se enfoca en otros aspectos, ¿ya? Porque es como lo mismo que nos pasó con el modelo de dominio, como que se empezaron a ir todos para el lado del modelo relacional, ¿ya? Y como que todos se empezaron a ir para ese lado, cuando en realidad a nosotros lo que nos interesaba eran los conceptos. Aquí pasa un poco lo mismo. Uno va a tender a irse como al lado más técnico, pero en realidad nuestro foco son las necesidades del usuario, ¿ya? ¿Cuáles son sus objetivos de negocio? ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, aquí dice un poquito cómo se escriben, pero vamos a ir viendo su estructura y esto va a quedando claro. Dice una carta porque tiene una estructura, ¿ya? La estructura son tipo, descripción, criterio de aceptación y conversación. La descripción es como el meollo del asunto, es como la parte más importante. El título, su nombre lo dice todo, generalmente tiene que ser una frase pequeña y descriptiva respecto a lo que se quiere hacer, o que englobe toda la esencia de esta historia de usuario y podría ir acompañado de algún código identificador. La descripción es lo importante, ¿ya? Esta es la parte donde ustedes tienen que poner ojo, así. Aquí tienen que poner todas las fichas, ¿ya? La descripción tiene una estructura más o menos clásica. Como tipo de usuario, yo quiero cierto objetivo para valor o beneficio, ¿ya? ¿Qué hacemos con esto? Perdón, identificar el usuario, lo que quiere realizar y el valor que entrega, ¿ya? El usuario, lo que quiere realizar, que es el objetivo, y la parte importante, el valor o beneficio, ¿ya? Si esta parte no está, es porque no estamos apuntando bien, ¿ya? Tiene que tener un valor, tiene que tener algo, una importancia para el usuario, ¿ya? Y es por eso que nosotros la vamos a construir, ¿ya? Ese objetivo del usuario tiene que tener una importancia desde el punto de vista del negocio, porque si no tiene esa importancia, entonces no tiene mucho sentido que la construyamos. ¿Ah? Por eso aquí es importante. ¿Ah? La primera parte es el cómo. Yo cómo. Entonces, ¿para quién se está desarrollando? ¿Quién es el usuario? Identifica el tipo de usuario, lo que realiza y el valor. Ya, perdón, esta es la descripción completa. Yo cómo, ¿para quién se está desarrollando? Aquí identificamos el tipo de usuario. ¿Se fijan? Yo como ejecutivo de la pasión Sketch, identificamos el tipo de usuario. Quiero, lo que se quiere realizar. Poder ingresar la relación del holding que existe entre los clientes y la empresa. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. El valor que entrega para luego esta información sea utilizada en el producto multinomio. ¿Ya? Este es el valor para el usuario. El usuario está haciendo eso, pero ¿por qué lo está haciendo? Para esto. Este es el valor, esa es la importancia del negocio. Es por eso que nosotros necesitamos construirlo también. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda? Entonces viene, viene a criterio de nosotros si es que el valor que le da ese cliente es suficiente o no, ¿no? Es Por que ejemplo, el valor no se lo damos nosotros. El valor nosotros lo identificamos de hablar, entrevistar, ver documentación del contexto de nuestro usuario. ¿Ya? El valor nosotros no le damos el valor a la historia de usuario.
Porque el valor está en un contexto de negocio, ¿se fijan? El valor que entrega para el negocio. ¿Por qué se está desarrollando? ¿Cuál es el valor para el usuario? No para nosotros, para el usuario, desde el punto de vista del usuario, no para quienes construimos el software. ¿Ya? Entonces, otra forma es, nosotros vemos si ese valor que le dio el usuario es importante, porque no sé si cualquier entrevista que hagamos y cualquier petición que nos hagan va a ser como implementada. Ya, es que esas son discusiones distintas, ¿ya? Nosotros primero podemos levantar historias de usuario. Después nosotros vamos a priorizar historias de usuario, ¿ya? Porque hay cosas que sí o sí van a tener que estar. Para el usuario muchas cosas van a ser valiosas, pero hay otras cosas que nosotros vamos a tener que identificar luego. Vamos a tener que quizá planificar, vamos a tener que negociar, vamos a tener que conversar con nuestro usuario, ¿ya? O nuestros clientes, mejor dicho, ¿ah? Respecto a qué es lo que efectivamente se puede construir en los tiempos que tenemos. Esa discusión se va a hacer más adelante, pero en este minuto nosotros no podemos, cuando empecemos como a tomar requerimientos, a priori empezar a decirle que no, ¿ya? Tenemos que primero tener eso, tenemos que levantarlo en algún momento. Esta es una forma de poder documentar lo que estamos levantando, ¿ya? Tenemos que identificar cuál es el valor para el usuario. Ahora, después nosotros vamos a priorizar, ¿ya? Y cuando prioricemos, se va a ver qué se construye, ¿ya? Pero no podemos nosotros darle el valor a la historia, porque es el valor para el usuario en esta descripción. El cómo lo priorizamos más adelante en la construcción es otro cuento. ¿Ya? Si nosotros lo estimamos y es difícil, a lo mejor algo que el usuario quiere, que en realidad no es más un debería que un debe, y que es muy difícil de hacer, lo más probable es que tengamos que negociar o no le demos la prioridad que tiene. ¿Ya? Porque igual el proyecto es finito, con tiempos finitos, con recursos finitos. ¿Sí? ¿Ya? Ok, ok. ¿Ya? Entonces esta es la estructura clásica. Luego viene otra parte que es muy importante también, que se llama los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación tienen la estructura dado, cuándo y entonces. ¿Pero por qué son importantes? Porque son los que después nos van a permitir nosotros poder validar la historia de usuario implementada, ¿ya? Y son como la base de lo que después podrían ser como las pruebas que nosotros vamos a hacer al sistema. Entonces dice, dado es como la condición, dado un usuario identificado en el sistema, ¿ya? ¿Qué va a gatillar esta validación? ¿Qué vuelve a ser lo que le va a dar como el vamos, ¿ya? La situación. Cuando se solicita exportar su cartola bancaria, ¿ya? ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que yo tengo que validar? Entonces el sistema comienza la descarga de dicho archivo, ¿ya? Eso es un criterio de aceptación. Criterio de aceptación, ¿para qué nos va a servir? Es que una vez nosotros podamos tener la historia de usuario implementada, tendríamos que ser validar con estas cosas, ¿ya? Por eso se llama criterios de aceptación, ¿sí? Y te puede esto complementar con lo que vendría a ser la conversación. Dado que estos nacen, se supone, de la conversación con el cliente, nosotros podemos en la conversación agregar todo detalle que sea relevante y que complemente un poco el entendimiento. ¿Ya? Dice, los detalles de la historia vienen a través de las conversaciones. Sirven de antecedente para justificar la descripción y criterios de validación. ¿Ya? A lo mejor hay ciertas cosas que son más de negocio, que nos ayudan a complementar el entendimiento anterior, que nosotros los vamos identificando acá. ¿Ya? Y como que ahí podrían aparecer, como se acaba de decir, aquí, tener respaldo de datos empíricos actualizados, cuáles son las referencias, etc. Esas cositas las primero irán de ahí porque lo más probable es que nosotros empecemos a levantar varias cosas y nos empecemos a dar cuenta de que no podemos meter todo dentro de la historia de usuario y que son cosas complementarias o que nos ayudan a poder justificar lo que hicimos, los podemos ir agregando en la conversación. Puede que también no haya un detalle, puede que no haya conversación asociada y que la historia de usuario sea como entendible por sí sola, también puede ser. ¿Ya? Pero generalmente uno utiliza la conversación para poder dotar de aquel detalle adicional que nos permite como justificar lo que hicimos y también mejorar el entendimiento. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer como un pequeño ejercicio, pero en virtud del tiempo lo vamos a hacer como un poquito más rápido. ¿Ya? Dijimos, tomando como base el escenario del supermercado,
la idea es que después cada uno de ustedes escriba una historia de usuario que contenga la descripción y criterios de aceptación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo harían ustedes una historia de usuario respecto a seleccionar un producto de una tienda o para poder comprar algo? ¿Quién sería el yo como? Yo como, ya el cliente de la tienda, yo como el comprador. Recuerden que son historias desde el punto de vista del negocio. ¿Ya? Entonces yo como el cliente de la tienda, yo como el futuro comprador, ¿cierto? Quiero, ¿qué querría hacer? Rapidez a la hora de pagar. Ya, pero esa no es no sería como una característica o no sería un requisito funcional del sistema. ¿Ya? Entonces, ya, puede ser. Ojo, porque ahí la rapidez vendría a ser como un atributo de calidad. ¿Ya? Ya, realizar la compra es el para qué. Voy a ver lo otro. Mire, fíjense. Ven aquí en el chat. Yo como cliente o comprador quiero poder ver los productos de manera clara y ordenada para realizar la compra o poder agregarlos a mi carrito. ¿Se fijan? Poder ver los productos de manera clara y ordenada es lo que yo quiero hacer. Pero ¿para qué los quiero hacer? ¿Por qué quiero ver los productos de manera clara y ordenada? Para poder, no sé, seleccionarlos y agregarlos a mi carro de compra. Ese es el valor de por qué el usuario quiere hacer eso. ¿Se fijan? Como comprador o como cliente comprador, quiero seleccionar un producto o quiero ver los productos de manera clara. ¿Para qué? Para agregarlo a mi carro de compras. ¿Ya? Para poder realizar agregarlo más de uno. Para poder comparar precios, ya, etcétera. Ahí van a ir apareciendo varias cosas. ¿Ya? Ahí uno va a ir descubriendo, por ejemplo, por qué realizar el porqué de distintas acciones. Ahora, retomando un poco la pregunta anterior, a lo mejor la historia de usuario de comparar precios es un debería versus la historia de usuario de agregarlo a mi carro de compra, que es un debe. Y a lo mejor después se van a poder priorizar las unas de las otras. ¿Ya? Pero se fijan que ahí tiene una estructura bien clara. Yo como el usuario, el tipo de usuario, que puede haber más de uno, acuérdense que puede haber, un sistema puede tener más de un tipo de usuario. Quiero, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en el sistema? Seleccionar un producto, ver productos. ¿Ya? ¿Para qué quiero hacer eso? ¿Por qué yo quiero seleccionar un producto? ¿Para qué yo quiero ver la lista de productos? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer eso? Para agregarlo a mi carro de compra, para comparar su producto, para poder ver su detalle, etc. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ahora, ¿cuál sería el criterio para poder validar eso? Dado un cliente identificado en el sistema dentro de la especificación de un producto, ahí estoy parado ya, ese es el escenario. Cuando pasó algo, ya se va a gatillar algún evento. Cuando seleccione el producto, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que el producto debe agregarse o aumentar la cantidad en el carro de compras. Eso me sirve para poder validar esa implementación. ¿Se entiende? Ya. Bueno, después continuamos con la parte final de la historia de usuario el día jueves, ¿ya? Ya estamos, sí, estamos en la hora. ¿Ya? Así que la próxima clase terminamos de ver la historia de usuario. ¿Ya? Recuerden que la próxima clase también es el control. ¿Ya? Así que, ¿El profe? sí, dígame.